el frío del mármol. Esa era la primera sensación que me envolvía cada vez que Carlos me dejaba tirada. No era un frío cualquiera, no. Era el tipo de frío que se te mete hasta los huesos, que te recuerda que estás sola, desamparada, sobre el suelo de la cocina que él tanto se empeñó en traer de la Toscana. 3 costillas rotas, los pulmones haciendo un ruido espantoso. Ese sonido. No es un crujido limpio como una rama seca bajo el pie. Es un pop húmedo, amortiguado, una vibración que recorre todo el torso antes de que el cerebro siquiera lo registre. Yo lo oí. Luego el aire me abandonó con un estallido violento, reemplazado por una agonía que radiaba desde mi lado izquierdo como un incendio forestal consumiendo hierba seca. Recuerdo que había lirios blancos en un jarrón de cristal sobre la isla de la cocina. ¿Eran mis favoritos, o lo fueron alguna vez? Ya no lo sabía. Todo estaba inmaculado como siempre. Electrodomésticos de acero brillante, encimeras sin una mota. Esta penthouse en la calle Roble, en Barcelona, era la imagen del éxito. El detective Carlos Miralles y su hermosa esposa, la pareja perfecta. Nadie veía la sangre que yo fregaba de las juntas a las 3 de la mañana. Nadie oía los gritos que las paredes insonorizadas devoraban por completo. Carlos estaba sobre mí, ajustándose los gemelos con una precisión metódica. Sus movimientos eran pausados, exactos, como si enderezara un cuadro torcido o quitara una pelusa de su chaqueta. Su rostro no mostraba rabia, ni una furia desatada, solo una leve decepción, como si yo fuera una mancha en su noche perfecta. Eso era lo peor de Carlos Miralles. Nunca gritaba, nunca despotricaba como los maltratadores de las películas. Él siempre estaba calmado. Un hombre que sabía exactamente cómo infligir dolor sin dejar marcas visibles. Aunque claro, no siempre. Hoy algo había cedido. «Mira lo que me has hecho hacer», dijo en voz baja, examinando un pequeño rasguño en su zapato de cuero italiano. «Te lo dije, María, te lo dije sobre el teléfono. Yo había estado mirando una foto de Sofía, solo eso, una foto. Mi hermana pequeña, sonriendo en una fiesta universitaria, las mejillas sonrosadas de alegría, rodeada de amigos que yo nunca llegaría a conocer. Me había permitido 30 segundos para recordar cómo se veía la felicidad. Carlos la había visto en la encimera. Su placa de detective brillaba con la luz. Junto a ella, una foto enmarcada del día de nuestra boda. Carlos con su uniforme de gala. Yo de encaje blanco. Ambos sonriendo para la cámara. La pareja perfecta. La hermosa mentira. Su teléfono zumbó. Lo miró, luego suspiró. La comisaría. Pasó por encima de mis piernas con la misma indiferencia con la que uno pasaría sobre una rama caída. «Tengo que irme». Agarró las llaves del gancho junto a la puerta. Yo lo observé con la vista nublada por las lágrimas, mientras se ponía la chaqueta, se miraba en el espejo del pasillo, se alisaba el pelo rubio. Se detuvo en la puerta, sin mirarme. «Si no estás en la cama cuando vuelva, terminaremos esta conversación». La puerta se cerró. La cerradura sonó con un clic pesado, cerrada por fuera, como siempre. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Me quedé perfectamente quieta. Conté los latidos de mi corazón. 1, 2, 3. Cada uno enviaba una nueva oleada de agonía a través de mis costillas destrozadas. Oí el ding del ascensor, el sonido distante de la puerta del garaje abriéndose, un motor arrancando, luego desvaneciéndose en la noche de Barcelona. Se había ido por ahora. Pulsé la palma de mi mano contra el frío suelo, sintiendo el temblor en mis propios huesos. Supe,
con la claridad que solo llega al borde de la muerte, que esta noche terminaría de una de estas dos maneras. O moriría, o finalmente sería libre. No había una tercera opción. 4 años, o quizás eran más. Mi memoria a veces es como un tamiz. Deja escapar los detalles. 4 años tumbada en ese frío suelo de mármol. Sentí cada uno de esos días presionando sobre mi pecho como piedras. Recuerdo cómo empezó. Fue un verano, hacía calor, 3 meses después de mi 23º cumpleaños, creo. Había terminado mi turno de enfermera en el Hospital Central de Barcelona y caminaba hacia casa cuando un hombre me agarró el bolso, me empujó contra una pared, me puso un cuchillo en la garganta. Luego, como en una de esas películas americanas, apareció un extraño apuesto con uniforme de policía. Redujo al atracador, lo esposó, me ayudó a levantarme con manos amables y ojos azules llenos de preocupación. El detective Carlos Miralles, mi héroe. No supe entonces que el atracador era un informante de Carlos, que todo había sido un montaje, que Carlos me había estado observando durante semanas, aprendiendo mi horario, mi ruta a casa, esperando el momento perfecto para convertirse en mi salvador. La verdad la supe mucho después. Para entonces ya no importaba. ¿Y qué iba a hacer? Ya estaba atrapada. La boda llegó rápido. Un torbellino de flores y champán y promesas susurradas en la oscuridad. Mis colegas de entonces me dijeron que tenía suerte. Mis pocas amigas, a las que él se encargó de espantar después, decían que había encontrado un buen hombre, un protector, alguien que me mantendría a salvo. El primer golpe llegó la noche de bodas. Le había sonreído al padrino de boda durante la recepción. Solo una sonrisa, un gesto educado y sin importancia, agradeciendo su brindis. Carlos esperó hasta que estuvimos solos en la suite de luna de miel, la puerta cerrada con llave, el champán sin tocar. Lo miraste demasiado tiempo, dijo con calma antes de que su puño se conectara con mi estómago. Me dije a mí misma que había sido un error. El estrés de la boda. Demasiado alcohol, que no volvería a pasar. Pero pasó, una y otra vez. Los moratones se multiplicaron como sombras extendiéndose por mi cuerpo. Aprendí a usar mangas largas en verano. Aprendí a aplicar corrector como una armadura. Aprendí a sonreír con las costillas rotas y los labios partidos y la lenta muerte de todo lo que una vez fui. Luego vino el embarazo. 24 años, 8 semanas. Un pequeño latido parpadeando en la pantalla del ultrasonido. Por un breve y brillante momento, sentí esperanza. Quizás un hijo lo cambiaría. Quizás yo podría amar algo en esta oscuridad. Carlos no quería un hijo. Me pateó en el estómago 3 veces. Recuerdo haber contado. 1, 2, 3. Luego vino la sangre y los calambres y la sala de emergencias, donde los médicos trabajaron frenéticamente para detener la hemorragia. Me salvaron la vida. No pudieron salvar a mi bebé. El daño es extenso, dijo el médico, con los ojos llenos de pena. Quizás nunca puedas volver a concebir. De todos modos, le puse un nombre a mi hija, Lila. Una flor que nunca llegó a florecer. Después de Lila, intenté huir. La primera vez llegué a un refugio para mujeres en el sur. Carlos me encontró en 6 horas, me arrastró a casa del pelo y nadie lo detuvo. ¿Cómo iban a hacerlo? Cuando mostró su placa y explicó que su esposa mentalmente inestable se había escapado. La segunda vez le rogué ayuda a una compañera de trabajo. Carlos se enteró. Me encerró en nuestro sótano durante 2 semanas. Cuando finalmente me dejó salir, mi compañera de trabajo había renunciado y se había mudado a otra comunidad autónoma. La tercera vez,
La más reciente, casi lo consigo. Un billete de autobús para Valencia. Dinero escondido en mi zapato, un pie ya fuera de la puerta. Entonces Carlos me mostró las fotografías. Sofía caminando a clase. Sofía en una cafetería. Sofía riendo con amigos, sin saber que la estaban observando. Vuelve a escapar, dijo suavemente, y haré que desaparezca. Dejé de correr. Ahora no tenía nada. Ni trabajo. Carlos me había obligado a renunciar. Ni dinero. Controlaba cada euro. Ni amigos. Los había ahuyentado a todos. Nadie que fuera a creer la palabra de una mujer histérica frente a un detective condecorado. Nada excepto Sofía, mi hermana pequeña, la única luz que quedaba en mi oscuridad. Presioné mi mano contra la cicatriz de mi abdomen, el lugar donde Lila había vivido durante 8 breves semanas. No podía morir esta noche. Todavía no. No hasta que Sofía estuviera a salvo. Con un sonido que era mitad sollozo, mitad plegaria, comencé a arrastrarme hacia el pasillo. El pasillo se extendía ante mí como un campo de batalla de kilómetros. Me impulsaba hacia adelante con los antebrazos, mis costillas rotas gritando con cada movimiento. El suelo de parquet raspaba mis codos, dejando rastros de piel viva. 10 metros hasta el baño. Bien podrían haber sido 10 kilómetros. Había sido enfermera durante 5 años antes de que Carlos me obligara a renunciar. Conocía la anatomía, conocía los traumas y sabía con certeza clínica exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de mi cuerpo. 3 costillas rotas. Podía sentir el roce de los fragmentos óseos con cada respiración. Al menos una probablemente había perforado mi pleura, la delicada membrana que rodea el pulmón. El aire se estaba escapando a mi cavidad torácica, colapsando lentamente el pulmón debajo. Neumotórax, sin tratamiento, tenía quizás 2 horas antes de que la presión me aplastara el corazón. Tosí y el sabor a cobre inundó mi boca. Sangre. La escupí al suelo y seguí arrastrándome. Cada centímetro era agonía. Cada respiración era un cuchillo retorciéndose entre mis costillas. Manchas negras bailaban en los bordes de mi visión, amenazando con arrastrarme al abismo. Pero seguí moviéndome, arrastrándome hacia la delgada tira de luz debajo de la puerta del baño. El baño era mi único santuario, la única habitación del apartamento con una cerradura que Carlos aún no había destrozado. Un pequeño descuido, uno al que yo había tenido cuidado de nunca llamar la atención. Había estado guardando esta habitación, esta cerradura, para un momento exactamente como este. Mis dedos encontraron el marco de la puerta. Me metí dentro, cerrando la puerta con el pie detrás de mí. La cerradura hizo clic en su lugar, un sonido diminuto que se sintió como un trueno de victoria. Me desplomé contra el mueble del lavabo, con el pecho agitado, la vista nadando. El baño era pequeño y frío. Las baldosas blancas brillaban bajo una luz fluorescente áspera. Me vislumbré en el espejo, mejillas hundidas, mandíbula magullada, ojos que parecían de un cadáver. Aparté la mirada. Con manos temblorosas, busqué debajo del lavabo, mis dedos buscando el panel suelto que había descubierto meses atrás. Detrás, escondido en lo profundo de la tubería de desagüe, donde Carlos nunca pensaría buscar, estaba mi secreto. Un viejo teléfono de tapa, una reliquia de otra época, comprado con dinero en efectivo en una casa de empeños 6 meses antes. Lo había cargado en secreto, lo había escondido con terror. Nunca me había atrevido a usarlo hasta ahora. La pantalla cobró vida. 12% de batería, suficiente para un mensaje, quizás 2. Mi primer instinto fue llamar al 112,
pero aplasté ese pensamiento de inmediato. La policía era la familia de Carlos, sus hermanos de azul. Lo había intentado una vez, al principio del matrimonio. Llamé desde el teléfono de una vecina con el labio partido y un ojo morado. Llegaron dos agentes, compañeros de póker de Carlos. Se rieron de mi historia, me llevaron a casa, me entregaron a mi marido como si fuera propiedad perdida. Carlos me rompió la muñeca esa noche, un recordatorio de lo que pasaba cuando intentaba contarlo. No, ni policía, ni hospitales, ni nadie que pudiera conocer el nombre y número de placa de Carlos. Solo una persona podía ayudarme ahora. Sofía. Cerré los ojos, buceando en mi memoria. Había borrado todos los contactos de mi teléfono habitual meses atrás. Carlos lo revisaba todas las noches, pero yo me había memorizado el número de mi hermana. Me lo repetía a mí misma como una plegaria cada noche antes de dormir. 6, 2, 5, 5, 5, 0, 1, 7, 7. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Abrí la aplicación de mensajes y empecé a teclear. 6. Mi pulgar temblaba sobre el diminuto teclado, resbaladizo con sangre de mi labio partido. Los números se borraban y se duplicaban ante mis ojos. 2, 5, 5. Una tos sacudió mi cuerpo y una nueva agonía explotó en mi pecho. Me mordí la lengua para no gritar, saboreando el cobre, sintiendo el cálido goteo por mi barbilla. 5. Mi visión nadaba. La luz fluorescente de arriba parecía palpitar, atenuándose y brillando al ritmo de mi corazón moribundo. Parpadeé con fuerza, tratando de concentrarme. 0. 1. Mi pulgar resbaló. La pantalla estaba mojada. ¿Sangre? ¿Lágrimas? Ya no podía saberlo. Entrecerré los ojos hacia el número que había introducido. 6, suficientemente cerca. Tenía que ser lo suficientemente cerca. No tenía fuerzas para revisar, para borrar, para empezar de nuevo. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca del regreso de Carlos. Un segundo más cerca de la muerte. Abrí un nuevo mensaje y comencé a escribir. Mis dedos se movían con urgencia, desesperada y torpe. Cada letra era una batalla. Cada palabra era una oración. Sofía me rompió las costillas. No puedo respirar. 224 Calle Roble. Piso 4B. Código 7749. No llames a la policía. Son suyos. Por favor. Me quedé mirando las palabras en la diminuta pantalla. Mis últimas palabras. Quizás. Mi último grito en el vacío. Pulsé enviar. El teléfono hizo un pequeño sonido sibilante y el mensaje desapareció en el éter digital, corriendo a través de antenas de telefonía y cables de fibra óptica hacia un destino que yo creía conocer. No noté el error. No vi que un solo dígito, solo uno, lo había cambiado todo. El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó al suelo de baldosas con un golpeteo. No tenía fuerzas para levantarlo. Dejé caer la cabeza contra el mueble. Las lágrimas se derramaron por las esquinas de mis ojos. El techo sobre mí parecía increíblemente lejos, blanco y vacío como una página en blanco. Pensé en Sofía, 19 años, ojos brillantes, llena de sueños, la niña que había criado después de que nuestros padres murieran, a la que había protegido a través de casas de acogida y residencias, había trabajado turnos dobles para que fuera a la universidad. Sofía no podía saber que su hermana se estaba muriendo en el suelo de un baño. Sofía no podía soportar ese peso. Pensé en Laila, la hija que nunca tendría en mis brazos. El pequeño latido silenciado antes de que realmente comenzara.
Pensé en la vida que podría haber vivido en algún otro universo donde nunca hubiera conocido a Carlos Miralles. Una vida con risas y luz solar y manos que la tocaran con ternura en lugar de rabia. Por favor, susurré a nadie. Alguien, quien sea. La oscuridad se acercaba, suave y pesada, prometiendo el fin del dolor. Entonces, distante, como en un sueño, el teléfono vibró contra el azulejo. Mis ojos se abrieron con un aleteo. ¿Me lo había imaginado? ¿Ya me había ido? ¿Ya estaba a la deriva en lo que viniera después? El teléfono zumbó de nuevo. Lo alcancé con dedos que sentía que no me pertenecían. A 20 kilómetros de Barcelona, en una mansión que la mayoría de la gente fingía que no existía, José Castellano se sentaba solo en la oscuridad. Su estudio era una caverna de sombras iluminada solo por una lámpara de escritorio de latón que proyectaba un charco de luz ámbar sobre montones de papeleo. Informes financieros, adquisiciones de propiedades, la maquinaria infinita de un imperio construido sobre sangre y silencio. Un vaso de Macallan 25 reposaba intacto a su lado. Lo había servido 3 horas antes. No había tomado ni un solo sorbo. José ya no bebía para disfrutar. Bebía para olvidar, y esta noche olvidar se sentía como una traición. Fuera de los altos ventanales, Barcelona brillaba como un joyero. Su joyero, comprado y pagado de maneras que los ciudadanos honestos de la ciudad nunca comprenderían. Tenía 36 años, valía más que algunos países pequeños, y era temido por todos los que conocían su nombre. Lo llamaban el Silencio, porque José Castellano nunca hacía amenazas, nunca alzaba la voz, simplemente actuaba. Y después, sus enemigos dejaban de ser problemas. Pasó una página en el informe financiero, sus ojos escaneando sin absorber. Los números no significaban nada esta noche. Nada había significado nada durante 4 años. Entonces, el cajón zumbó. José se congeló. El sonido volvió. Una débil vibración del cajón superior de su escritorio. Un cajón que nunca abría. Un cajón que contenía solo una cosa. Su mano tembló al alcanzar el tirador. El gran José Castellano, que había visto morir a hombres sin inmutarse, cuyas manos nunca habían temblado al apretar un gatillo, temblaba como un niño. Dentro del cajón yacía un viejo teléfono de tapa, plateado, rayado, antiguo para los estándares modernos. El teléfono de Isabela. Lo cogió y por un momento no pudo respirar. La pantalla se iluminó con una notificación que no había visto en 4 años. Un nuevo mensaje. Su pulgar se movió por sí solo, abriendo el texto. Las palabras nadaron ante sus ojos. Sofía, me rompió las costillas, no puedo respirar. 224, calle Roble, piso 4B, código 7749. No llames a la policía. Son suyos. Por favor. No era Isabela. Por supuesto que no era Isabela. Isabela estaba muerta, pero alguien había encontrado este número. Alguien se estaba muriendo. Alguien estaba pidiendo ayuda. Justo como Isabela había pedido una vez. El recuerdo lo golpeó como un impacto físico. Isabela, su gemela, nacida 7 minutos después que él, pero siempre la que llevaba la iniciativa. Ella era luz donde él era oscuridad, risas donde él era silencio, la única persona en el mundo que conocía al hombre detrás del monstruo. Se había enamorado de un hombre llamado Marco Vitelli, un soldado de la familia Castellano, alguien en quien José había confiado. Cuando la familia Petro se la llevó, cuando la arrastraron de su apartamento en mitad de la noche, Marco había estado allí. Marco había huido. 3 días después, José encontró el cuerpo de su hermana en un contenedor de envío en los astilleros. Lo que los Petro le hicieron en esos 3 días nunca lo había hablado. Simplemente
Había borrado a la familia Petro de la existencia, un miembro gritando a la vez, pero borrarlos no trajo de vuelta a Isabela. Había mantenido su teléfono activo durante 4 años, pagando la factura todos los meses, cargando la batería todas las semanas. No sabía por qué. Quizás esperaba un milagro. Quizás esperaba una señal de que el universo todavía tenía sentido. Ahora, el teléfono finalmente había hablado. No la voz de Isabela, sino una mujer atrapada, rota, rogando a alguien, a quien sea, que la salvara. La dirección estaba en un barrio lleno de policías. Esto era peligroso. Esto era una locura. Esto podría ser una trampa. A José no le importaba. Tecleó 3 palabras y pulsó enviar. Voy en camino. Luego cogió su otro teléfono y marcó el número que conocía de memoria. Marco, dijo, su voz plana y fría como el hielo ártico. Prepara el equipo. 224 calle Roble, ahora. Marco Santini había servido a José Castellano durante 15 años. Había visto al jefe ordenar ejecuciones sin pestañear. Lo había visto desmantelar familias rivales con la fría precisión de un cirujano extirpando un tumor. Nunca, ni una sola vez, había oído miedo en la voz de José. Hasta esta noche. Prepara al equipo. 224 calle Roble. Ahora. 3 palabras, sin explicación, sin contexto. Solo esa voz, plana, dura y debajo de todo, algo desesperado. No preguntó, simplemente se movió. 5 minutos después, 3 Cadillac Escalades negros esperaban con el motor encendido en la entrada circular de la finca Castellano. 12 hombres listos, ex-SEALs de la Marina, ex-Fuerzas Delta, soldados que habían cambiado la bandera de su país por el dinero de José y encontrado que el intercambio era más que justo. Llevaban equipo táctico negro, armas con silenciador y no hacían preguntas. En este mundo, las preguntas te mataban. José salió de la mansión como una sombra con forma. Llevaba un traje de carbón, sin corbata. Su cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido tallado en mármol. Pasó el primer vehículo, pasó el tercero y subió al SUV del medio sin decir una palabra. Marco se deslizó en el asiento a su lado. Vamos, ordenó José. El convoy avanzó, las puertas se abrieron silenciosamente ante ellos y se deslizaron en la noche de Barcelona. Sin luces delanteras, sin sirenas, 3 fantasmas negros deslizándose por calles vacías. Marco observó a su jefe en la oscuridad. José estaba rígido, la mandíbula apretada, sus ojos fijos en algo que solo él podía ver. En su mano sostenía un viejo teléfono de tapa. Un teléfono que Marco reconoció al instante. El estómago se le tensó. Jefe, dijo Marco con cautela, esa dirección es territorio de policía. La mitad de la policía de Barcelona vive en ese barrio. Lo sé. Si entramos ruidosamente, tendremos placas encima en cuestión de minutos. Entonces entraremos en silencio. Marco dudó. 15 años de lealtad lucharon con 15 años de instinto de supervivencia. ¿A quién estamos extrayendo? El pulgar de José rozó la pantalla agrietada del teléfono de tapa. Alguien que envió un mensaje al número equivocado. El silencio se extendió entre ellos, cargado de significado. ¿El teléfono de Isabela?, preguntó Marco finalmente. José no respondió. No necesitaba hacerlo. Marco exhaló lentamente y se giró hacia adelante. Fuera lo que fuera esta locura, la seguiría. Siempre lo hacía. Ese era su trabajo. Ese era el juramento. La ciudad se desdibujó por las ventanas tintadas, luces de la calle, escaparates, el destello ocasional de un coche que pasaba. Se movían como fantasmas por el laberinto urbano, invisibles e inevitables.
José metió la mano dentro de su chaqueta y sacó su arma, una Glock 19, empuñadura personalizada, silenciador ya acoplado. Revisó el cargador con facilidad practicada, los movimientos tan naturales como respirar. Esta pistola había acabado con más vidas de las que le importaba contar. Esta noche podría acabar con más. No le importaba. ¿ETA? Preguntó. El conductor miró el GPS. 12 minutos, jefe. José miró el teléfono de Isabela, el mensaje desesperado aún brillando en su pantalla. En algún lugar de la ciudad, una mujer se estaba muriendo, una mujer que había extendido la mano en la oscuridad y por algún giro del destino lo había encontrado a él. No le fallaría como le había fallado a Isabela. Aguanta, susurró a la pantalla. Aguanta. 224. Calle Robles se alzaba de la noche de Barcelona como un monumento a la respetabilidad de la clase media. Era el tipo de edificio donde vivían contables, maestros, enfermeras, el tipo de lugar donde los vecinos sonreían en los pasillos y los niños jugaban en patios cuidados. Seguro, tranquilo, insignificante. El lugar perfecto para esconder un monstruo. Los tres SUV negros se detuvieron silenciosamente en la acera, sin chirrido de neumáticos, sin portazos. Los hombres salieron como sombras separándose de la oscuridad, sus movimientos precisos y silenciosos. José se quedó en la acera, escaneando la fachada del edificio. Cuarto piso, apartamento 4B. En algún lugar detrás de una de esas ventanas oscurecidas, una mujer se estaba muriendo. Posiciones, dijo en voz baja. Su equipo se dispersó sin una palabra. 2 hombres tomaron la entrada de la escalera. Otros 2 cubrieron el banco del ascensor. Los 6 restantes siguieron a José mientras él atravesaba las puertas de cristal del vestíbulo, pasó al guardia de seguridad dormido y entró en el ascensor. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. El ascensor subió con una lentitud agonizante. José observó los números iluminarse uno por uno. La mandíbula apretada, la mano apoyada en la pistola debajo de su chaqueta. La luz fluorescente zumbaba arriba, indiferente a la violencia a punto de desatarse. Las puertas se abrieron en el cuarto piso. El apartamento 4B estaba al final de un pasillo alfombrado decorado con impresiones genéricas de paisajes. Una alfombrilla de bienvenida yacía frente a la puerta, alegre y absurda. Hogar dulce, hogar, proclamaba en cursiva. José no llamó. Retrocedió, levantó el pie y golpeó la puerta justo debajo de la cerradura con el talón. La madera explotó hacia adentro. Las bisagras chirriaron al desprenderse del marco. La puerta no se abrió. Simplemente dejó de existir como barrera, estrellándose contra el suelo de madera en una lluvia de astillas. Sus hombres entraron detrás de él, con las armas en alto, despejando esquinas con eficiencia practicada. El apartamento era hermoso. Paredes de ladrillo visto, muebles de diseño, una cocina con encimeras de mármol relucientes y luces colgantes de cobre. El aire olía a colonia cara y flores frescas, lirios blancos dispuestos en un jarrón de cristal en la mesa del comedor. Todo estaba inmaculado, todo era perfecto y no había ni un solo signo de violencia en ninguna parte. Los ojos de José barrieron la habitación, absorbiendo los detalles. No había sangre en el suelo, ni muebles rotos, ninguna indicación de que algo anduviera mal. Quien viviera aquí sabía cómo mantener sus pecados invisibles. «Revisad el dormitorio», ordenó. «Encontradla». 2 hombres se movieron hacia la suite principal. Marcos se acercó al pasillo que conducía más adentro del apartamento. Luego se detuvo. «Jefe». Su voz era baja, urgente. La puerta del baño cerrada por dentro.
José pasó a su lado en 3 rápidas zancadas. La puerta del baño estaba cerrada, una delgada tira de luz visible debajo de ella. Presionó su oído contra la madera y oyó una respiración superficial y trabajosa, el silbido húmedo de los pulmones dañados luchando por aire. Estaba viva. Apenas dio un paso atrás. «Voy a entrar», anunció, su voz firme pero medida. «No voy a hacerte daño, ¿entiendes? Estoy aquí para ayudar». No hubo respuesta, solo esa terrible respiración ruidosa. Esperó 3 segundos, luego levantó el pie de nuevo. La puerta del baño era más ligera que la entrada principal. Solo hizo falta una patada para que se abriera de golpe. La cerradura barata se rindió sin protestar. José cruzó el umbral y dejó de respirar. Estaba acurrucada contra el mueble del lavabo como un animal herido buscando refugio en sus últimos momentos. José había visto la muerte antes. La había causado, la había presenciado, había caminado por sus secuelas más veces de las que podía contar. Pero algo en la mujer en el suelo del baño le apretó el pecho de una manera que no había sentido en 4 años. Era pequeña, demasiado pequeña. Su cuerpo demacrado bajo la ropa que le colgaba como harapos sobre un esqueleto. Su cabello oscuro estaba apelmazado con sudor y sangre. Sus brazos, envueltos protectoramente alrededor de su torso, mostraban los débiles rastros de viejas cicatrices que corrían en líneas paralelas. Un ojo estaba hinchado y cerrado. Su labio estaba partido. Moratones rodeaban su garganta en un patrón que reconoció al instante. Huellas dactilares hundidas en la carne por manos que habían apretado hasta que dejó de luchar. Esto no era obra de una noche. Esto eran años. José se paró en el umbral, llenando el marco con su presencia. Sabía cómo se veía. Alto, oscuro, tallado en sombras y amenaza. El tipo de hombre sobre el que las madres advertían a sus hijos. El tipo de hombre al que otros hombres cruzaban la calle para evitar. La mujer lo miró y él lo vio en sus ojos. Terror. La certeza animal de que había escapado de un depredador solo para caer en las fauces de otro. Se movió lentamente, deliberadamente, arrodillándose junto a ella. Sus pantalones de vestir se apretaban contra las baldosas manchadas de sangre. No le importó. La tela podía reemplazarse. La vida de esta mujer no. De cerca, el daño era peor. Pudo ver el ángulo antinatural de sus costillas bajo su camisa, el aleteo superficial de su respiración, la forma en que cada inhalación traía un sonido húmedo y burbujeante que hablaba de hemorragia interna. Se estaba ahogando en su propio cuerpo. «Tú no eres Sofía», dijo en voz baja. La mujer se estremeció al oír su voz. Sus labios agrietados se movieron, produciendo un susurro apenas audible. «Yo lo siento. Número equivocado, lo sé». Ella lo miró fijamente, la confusión atravesando la niebla del dolor. «¿Quién eres?». José sostuvo su mirada. Sus ojos, oscuros como la medianoche, no revelaban nada y todo. «El que te va a sacar de aquí». Extendió su mano hacia ella, la palma hacia arriba, una ofrenda más que una exigencia. Ella retrocedió. Fue instintivo, involuntario, la reacción de una criatura que había aprendido a través de incontables agonías que las manos significaban dolor, siempre dolor. Se apretó más contra el mueble, un pequeño sonido de miedo escapando de su garganta. José no se movió. Mantuvo su mano extendida, firme como una piedra, y suavizó su voz a algo casi dulce. «Yo no hago daño a las mujeres», dijo. «Nunca. Ese no soy yo». La mujer, María, el texto había dicho Sofía, pero esto claramente no era Sofía, le escudriñó el rostro. Su ojo bueno recorrió sus facciones, buscando, probando,
buscando la mentira que la experiencia le había enseñado a esperar. José la dejó mirar. No tenía nada que ocultar, no a ella. Pasaron los segundos, una eternidad comprimida en latidos. Luego, lentamente, temblorosa, María levantó su mano de sus costillas rotas y la colocó en la de él. Sus dedos estaban helados, frágiles como huesos de pájaro, resbaladizos con sangre. José cerró su mano alrededor de ellos con un cuidado que no había mostrado a otro ser humano en años. «Esto va a doler», le advirtió. «Lo siento». Deslizó un brazo debajo de sus rodillas, el otro detrás de su espalda, y se puso de pie en un solo movimiento fluido. No pesaba nada, apenas más que una niña, demacrada por años de inanición y miedo. Gritó cuando el movimiento sacudió sus costillas destrozadas, su rostro presionándose contra su hombro para ahogar el sonido. «Nos vamos», dijo José, girándose hacia la puerta. «Ahora». José llevó a María a través del umbral destrozado, pasó a sus hombres, que se abrieron como sombras ante él, por el pasillo hacia el ascensor. Ella temblaba contra su pecho, su cuerpo roto rígido por el dolor y el miedo. Pero en algún lugar debajo del terror, una pequeña parte de ella registró detalles que recordaría más tarde. Los brazos que la sostenían eran fuertes pero cuidadosos, sosteniendo su peso sin aplastar sus costillas dañadas. El pecho debajo de su mejilla era cálido, sólido, firme como la roca. Y el olor, sándalo, pólvora, lluvia. Nada como la colonia cara de Carlos, ese olor empalagoso que se había vuelto sinónimo de dolor. Esto era diferente, más oscuro, peligroso de una manera que se sentía imposiblemente como seguridad. El ascensor descendió en silencio. El vestíbulo pasó borroso. Los hombres de José los flanquearon en una formación protectora, con las armas desenfundadas, los ojos escaneando cada sombra. Entonces salieron, y la frágil esperanza de María se hizo añicos. Luces azules y rojas cortaron la oscuridad, pintando la calle con ondas de color estroboscópico. Un coche de policía se encontraba en ángulo al otro lado de la carretera, bloqueando el convoy de SUVs negros. Sus faros brillaban directamente hacia ellos, cegadores, acusatorios. María dejó de respirar. «Es él», susurró, su voz quebrada. «Oh, Dios, es él». La puerta del patrulla se abrió de golpe, y Carlos Miralles salió. Todavía llevaba su camisa de vestir de antes, las mangas remangadas hasta los codos, su placa de detective brillando en su cinturón. Su cabello dorado estaba revuelto, su hermoso rostro distorsionado por la rabia. Una mano descansaba sobre su arma de servicio, enfundada en su cadera. «Apártate de mi esposa, castellano». Su voz resonó por la calle vacía, aguda con autoridad y furia apenas contenida. La voz de un hombre acostumbrado a la obediencia, la voz de un hombre al que nunca se le había dicho que no. José no dejó de caminar. Pasó junto a Carlos como si el detective no fuera más que un mueble, caminando hacia el SUV del medio donde Marcos sostenía la puerta abierta. Con cuidado, suavemente, bajó a María al asiento trasero de cuero. Su quejido de dolor cuando sus costillas se movieron le apretó la mandíbula. «Quédate aquí», murmuró. «Estás a salvo ahora». Luego cerró la puerta, sellándola dentro del vehículo blindado, y se giró para enfrentar al hombre que la había destrozado. Carlos lo había seguido, su mano todavía sobre su arma, su rostro alternando entre emociones. Ira, confusión y algo que parecía casi miedo. Porque Carlos Miralles sabía exactamente quién estaba frente a él. Todos en Barcelona lo sabían. «Esto es un problema doméstico», dijo Carlos, forzando la confianza en su voz. «Esa mujer es mi esposa. Es mentalmente inestable,
bipolar, delirante. La estaba llevando a buscar ayuda cuando se escapó. No sé qué le habrá contado, pero tiene 3 costillas rotas, interrumpió José. Su voz era tranquila, casi conversacional. Posiblemente un pulmón colapsado, moratones en la garganta por estrangulamiento, cicatrices en los brazos de hace meses, años. Inclinó ligeramente la cabeza. Malnutrición consistente con abuso a largo plazo. La máscara de confianza de Carlos titubeó. Se cayó. Es torpe. Siempre lo ha sido. Mira, Castellano, no sé por qué estás involucrado en esto, pero no quieres problemas con la policía de Barcelona. Solo entrégala y olvidaremos que esto ha pasado. ¿Cuántas veces se cayó, detective? La voz de José bajó a algo suave y letal. ¿Cuántas veces cayó en tu puño, en tu bota? ¿Cuántas veces se cayó por las escaleras? ¿Se golpeó contra las puertas? ¿Tropezó con nada en absoluto? La mano de Carlos se apretó sobre su arma. Te lo advierto. 6 pistolas con silenciador se alzaron al unísono. Sus miras láser rojas pintaron una constelación de muerte en el pecho y la frente de Carlos. Los hombres de José se materializaron de las sombras, formando un semicírculo de intención letal. Carlos se congeló, el color se le escurrió del rostro cuando la realidad de su situación finalmente penetró su arrogancia. Estaba en minoría, superado en armamento, y de pie frente a un hombre que había construido un imperio sobre los huesos de aquellos que lo desafiaban. No puedes hacer esto. Carlos respiró. Soy policía. Tengo refuerzos en camino. José dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos hasta que estuvo a centímetros del rostro de Carlos. Eres policía. José asintió, su voz apenas un susurro. No puedo matarte esta noche. Demasiado papeleo. Una sonrisa fría tocó sus labios. Pero hay cosas peores que la muerte, detective. José levantó 2 dedos. El gesto fue pequeño, casi perezoso, el tipo de movimiento que un hombre podría usar para llamar a un camarero o despedir a un sirviente. Pero sus hombres entendieron su significado al instante. 2 de ellos se movieron antes de que Carlos pudiera reaccionar. Lo sujetaron de los brazos, se los retorcieron a la espalda y lo hicieron arrodillarse en el frío asfalto. Su arma de servicio fue arrancada de su funda y arrojada a un lado como basura. ¿Qué diablos están haciendo? La voz de Carlos se quebró, la arrogancia finalmente dando paso al miedo. Soy policía. No pueden hacer esto. Tengo una radio. Los refuerzos ya vienen. Estás cometiendo un error enorme, Castellano. José caminó hacia él lentamente, sus pasos resonando en la calle silenciosa. Se detuvo directamente frente a Carlos y se arrodilló, poniendo sus rostros al mismo nivel. Tan cerca, pudo ver el sudor brotando en la frente de Carlos. Pudo ver el pulso rápido latiendo en su garganta. Pudo ver, debajo del terror, el mismo cruel derecho que le había permitido a este hombre romper a una mujer durante 4 años y dormir profundamente cada noche. No eres policía esta noche, Carlos, dijo José suavemente. Su voz era casi dulce, íntima, como un secreto compartido entre viejos amigos. Esta noche solo eres un hombre que golpea a las mujeres. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Escúchame, lo que sea que te haya dicho, está mintiendo. Está loca. Ella... Vi sus costillas. La voz de José se mantuvo tranquila, conversacional. Vi sus cicatrices, vi lo que le hiciste en la garganta. Se inclinó más cerca, y vi sus ojos, los ojos de una mujer que ha estado viviendo en el infierno. La dejaré en paz, balbuceó Carlos, su compostura desmoronándose por completo. Lo juro por Dios,
Nunca más la tocaré. Firmaré los papeles del divorcio. Desapareceré. Por favor. José se puso de pie. Miró a Carlos Miralles, el chico de oro, detective y condecorado, amado esposo, arrodillado en la calle como un mendigo. Luego se giró hacia Marco, que esperaba con paciente quietud. «Rómpeles las manos», ordenó José. Su tono no mostraba emoción, ni satisfacción, ni rabia, solo fría y absoluta certeza. «Ambas. Asegúrate de que nunca más vuelva a empuñar un arma ni a tocar a una mujer». «No», gritó Carlos, forcejeando contra los hombres que lo sujetaban. «No, por favor, haré lo que sea. José ya se estaba alejando. Detrás de él oyó los sonidos, la lucha, el sollozo de súplica. Luego el chasquido seco y húmedo de huesos rompiéndose bajo una presión deliberada. El grito de Carlos rasgó la noche, agudo y desgarrado e inhumano. Luego otro chasquido, otro grito, los sonidos de la justicia o la venganza. José había dejado de distinguir entre ambos hacía mucho tiempo. Llegó al sub y abrió la puerta trasera. María estaba acurrucada al otro lado, con el rostro pálido como la cal, su cuerpo temblaba. Lo había oído todo. José se deslizó en el asiento a su lado y cerró la puerta. El interior se quedó en silencio, el cristal blindado atenuando los continuos lamentos de Carlos a un sonido distante, casi de ensueño. María lo miró fijamente. Su ojo bueno estaba muy abierto, conmocionado, lleno de algo que él no podía leer del todo. «¿Qué hiciste?», susurró. José sostuvo su mirada sin pestañear. «Resolví el problema». Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Fuera, los gritos de Carlos se desvanecieron en lamentos, luego en silencio. Los hombres estaban terminando su trabajo. Los labios de María temblaron. Una lágrima se deslizó por su mejilla magullada. No por miedo, José se dio cuenta, sino por algo completamente diferente. Alivio, incredulidad. El peso abrumador de 4 años finalmente se le levantaba de los hombros. José se giró hacia el conductor. «Llévanos a casa». El convoy se alejó de la acera, dejando a Carlos Miralles roto y sangrando en el pavimento. La noche de Barcelona los engulló por completo, y María Carter, por primera vez en 4 años, respiró sin dolor. El interior del SUV era un mundo aparte de la violencia exterior. Una suave luz ámbar brillaba desde paneles empotrados. Los asientos de cuero eran cálidos, calefactados, acunando mi cuerpo roto como manos suaves. El motor zumbaba bajo nosotros, una vibración baja que parecía existir fuera del tiempo y el espacio. Me dejé llevar. La adrenalina que me había mantenido viva se desvanecía ahora, dejando atrás un agotamiento profundo y un dolor que palpitaba con cada latido del corazón. Mis costillas gritaban con cada respiración. Mi visión se nublaba en los bordes. La oscuridad se colaba como la niebla. Pero no estaba muerta. Contra todo pronóstico, contra toda razón, no estaba muerta. «¿A dónde me llevas?». Mi voz salió como un graznido, apenas audible por encima del susurro de los neumáticos sobre el asfalto. Ya no tenía fuerzas para tener miedo. El miedo requería una energía que ya no poseía. José estaba sentado a mi lado. Su presencia llenaba el espacio sin agobiar. No me había tocado desde que me subió al vehículo, manteniendo una distancia cuidadosa que parecía casi respetuosa. «Mi finca», respondió. «Tengo una suite quirúrgica privada. Médicos que no hacen preguntas». Girada la cabeza, estudiando su perfil en la penumbra. Mandíbula afilada, nariz aristocrática, ojos que no reflejaban nada, lo absorbían todo. «¿Por qué?». La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. «¿Por qué viniste?
Eres el silencio. No salvas a la gente, la matas. Un fantasma de algo que no era del todo una sonrisa cruzó su rostro. Sí, lo hago. Sacó de su chaqueta el viejo teléfono de tapa. Su pantalla estaba oscura ahora, pero lo sostenía como una reliquia sagrada, acunado en su palma con una ternura inesperada. Este teléfono era de mi hermana, dijo en voz baja. Isabela. Hizo una pausa y por primera vez oí algo humano bajo el hielo. Murió hace 4 años. Yo no dije nada. Sentí que las palabras romperían cualquier cosa frágil que se estuviera desplegando entre nosotros. Mantuve la línea activa, continuó José, su pulgar trazando la superficie rayada del teléfono. Pagué la factura todos los meses. Cargué la batería todas las semanas. No sé por qué. Costumbre, quizás. O esperanza. Su mandíbula se tensó. Esperanza de que el universo me diera una segunda oportunidad. Se giró para mirarme y me encontré incapaz de respirar. Cuando este teléfono zumbó esta noche, pensé que era una señal, un mensaje de más allá. Algo. Sacudió la cabeza lentamente. En cambio, te encontré a ti, una mujer siendo aplastada por un hombre que juró protegerla, justo como le pasó a Isabela. ¿Qué le pasó a ella? La pregunta flotó en el aire. Los ojos de José se perdieron en la distancia, viendo algo mucho más allá de las ventanas tintadas. Le pasó el hombre equivocado, dijo finalmente. Un hombre que prometió mantenerla a salvo y huyó cuando llegó el peligro. Su voz se endureció como el acero. No pude salvarla, María. Llegué demasiado tarde. Cargaré con ese fracaso hasta el día que muera. Me miró y entonces lo vi, debajo de la frialdad, debajo de la reputación, debajo de la sangre en sus manos, un dolor tan inmenso que podía tragarse el mundo. No pude salvar a Isabela, repitió. Así que voy a salvarte a ti, quieras o no. El SUV redujo la velocidad. Unas enormes puertas de hierro se abrieron ante nosotros, revelando un largo camino flanqueado por robles centenarios. Más allá se alzaba una mansión que parecía más una fortaleza. Muros de piedra, agujas góticas, ventanas que brillaban con una luz cálida contra la oscuridad. Guardias armados patrullaban el perímetro. Cámaras de seguridad rastreaban nuestra aproximación. Esto no era un hogar. Esto era un reino. Lo observé todo con los ojos entrecerrados y pesados. Una extraña calma se apoderó de mí. Mi antigua vida había terminado. La mujer que se había arrastrado por el suelo de ese baño ya no existía. No solo había sido rescatada, había sido reclamada. ¿Y qué? ¿Creéis que, a pesar de todo, esta podía ser la solución? La verdad es que ni yo lo sabía. La conciencia regresó a mí en ondas lentas y desarticuladas. No fue el despertar brusco y jadeante al que me había acostumbrado, ese en el que me incorporaba, el corazón martilleándome, esperando el puño de Carlos o su voz, o su peso, presionándome contra el colchón. Esto era diferente, pesado, cálido, como hundirse en un baño de miel. Parpadeé, y el mundo se enfocó. El techo sobre mí era increíblemente alto, adornado con una intrincada moldura de corona que pertenecía a un museo, no a un dormitorio. Una lámpara de araña de cristal colgaba en su centro, atenuada a un suave resplandor dorado. El aire olía a lavanda y a algo clínico, antiséptico. Me di cuenta del olor a hospital, el olor a curación. Intenté moverme y un dolor sordo palpitó en mi lado izquierdo, pero la agonía punzante había desaparecido, reemplazada por un entumecimiento flotante que hablaba de analgésicos de alta calidad fluyendo por mis venas. Con calma, señorita Carter. La voz era desconocida, femenina, clínica,
pero no desagradable. Giré la cabeza y encontré a una mujer sentada en un sillón con orejeras junto a la cama. Tendría unos 40 y tantos años, con el pelo salpicado de plata recogido en un pulcro moño y ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura de alambre. Una bata blanca cubría su blusa de seda. ¿Dónde estoy? Mi voz salió como un áspero carraspeo. Se encuentra en la finca Castellano. La mujer se levantó y revisó la línea intravenosa que se enroscaba en mi brazo. Soy la doctora Elena Rossi. Reparamos su neumotórax y le colocamos las costillas mientras estaba inconsciente. ¿Cuánto tiempo? 3 días. El tono de la doctora Rossi era objetivo, pero sus ojos mostraban un atisbo de algo más suave. Tenía 3 fracturas, una de las cuales había perforado la pleura de su pulmón. Hubo una hemorragia interna significativa. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Si hubiera esperado 1 hora más, señorita Carter, se habría ahogado en su propia sangre. 3 días. Miré el ornamentado techo, tratando de procesarlo. 3 días de oscuridad. 3 días de silencio. 3 días mientras Sofía... Sofía. El pánico me invadió como la electricidad. Intenté sentarme, intenté columpiar mis piernas por el borde de la cama, pero mi cuerpo se negó a cooperar. El dolor se disparó por mis costillas y me desplomé de nuevo sobre las almohadas con un grito. ¡Sofía! Jadeé. Mi hermana, ¿está a salvo? ¿Dónde está? Carlos la... Su hermana está a salvo. La voz vino del umbral, profunda, tranquila, llevando el peso de una certeza absoluta. José Castellano estaba en la entrada, un hombro apoyado en el marco. Llevaba un suéter negro y pantalones oscuros, el cabello ligeramente revuelto. Las sombras bajo sus dos ojos sugerían que no había dormido bien. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuánto había oído? Envié gente a su universidad la noche que la traje aquí. Continuó entrando en la habitación. Ha estado bajo mi protección desde entonces. ¿Dónde está? Necesito verla. Necesito... Está aquí, ala este. José se acercó, sus pasos silenciosos sobre la alfombra gruesa. No sabe que estás en la casa, por su propia seguridad. Mi corazón se encogió. ¿Qué quieres decir? Carlos tenía su teléfono intervenido, tenía vigilancia en su residencia universitaria, en sus clases, en sus amigos. La mandíbula de José se tensó. La estaba usando para rastrearte. Si Sofía sabe dónde estás, si llama a alguien, envía un mensaje a alguien, se lo cuenta a quien sea, se convierte en un objetivo. Y tú también. Así que solo la dejo pensar que estoy muerta, la dejas pensar que estás desaparecida. Su voz se suavizó, apenas perceptible. La ignorancia es su escudo, María. Cuanto menos sepa, más segura estará. Me recosté de nuevo contra las almohadas, las lágrimas picándome los ojos. Mi hermana pequeña estaba en algún lugar de esta enorme casa, probablemente aterrorizada, probablemente de luto, y yo ni siquiera podía abrazarla. Miré alrededor de la habitación, las sábanas de seda, los muebles antiguos, las flores frescas en la mesilla de noche, todo hermoso, todo caro, todo diseñado para consolar. Una jaula dorada, segura, sí, lujosa, sí, y absolutamente aterradora. A veces, cuando las noches se alargaban y el dolor, tanto físico como del alma, no me dejaba dormir, me sorprendía pensando en mi vida antes de Carlos, antes de esta maldita mansión, antes de José. Recordaba el olor a antiséptico y a café del hospital, las risas con mis compañeras enfermeras,
el orgullo que sentía al ayudar a alguien. Tenía pequeños sueños, simples: comprar un piso con balcón, viajar a Lisboa con Sofía, quizás plantar un pequeño jardín. Nunca fueron grandes ambiciones, pero eran mías. Ahora, en esta cama de seda, con muros que no eran solo ladrillo, sino silencio y amenaza, esos recuerdos eran como ecos de una vida que le perteneció a otra María. ¿Quién era yo ahora? ¿La sobreviviente o la prisionera de oro? Y esas risas, ¿las mías o las de mi hermana? Pasaron 5 días en un borrón de sueño y silencio. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de mi suite de invitados, una hermosa prisión de cortinas de seda y muebles antiguos. La doctora Rossi venía 2 veces al día a revisar mis heridas. Las criadas traían bandejas de comida que apenas tocaba, y la noche se alargaba interminable, llena de sombras y el eco de recuerdos de los que no podía escapar. La sexta noche, el sueño se negó a venir. Yacía en la enorme cama, mirando al techo, escuchando a la casa respirar a mi alrededor. El reloj en la mesilla de noche marcaba las 21:17. Mis costillas dolían con una persistencia sorda que los analgésicos no podían borrar por completo. No podía quedarme en esta habitación ni un minuto más. Moviéndome con cuidado, balanceé mis piernas por el costado de la cama y me puse de pie. El dolor era manejable ahora, un recordatorio más que un grito. Me envolví un albornoz de seda alrededor de los hombros y me deslicé al pasillo. La mansión era un laberinto de sombras y silencio. Deambulé sin dirección, arrastrando mis dedos por las paredes empapeladas, pasando puertas cerradas y nichos oscuros. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre las alfombras gruesas. Encontré la biblioteca por accidente. Las puertas estaban abiertas, derramando una luz cálida en el pasillo. Me detuve en el umbral, con la respiración entrecortada. Era magnífica. Estanterías del suelo al techo revestían cada pared, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que brillaban como joyas. Una escalera con ruedas esperaba en una esquina. Una enorme chimenea dominaba la pared del fondo. Las llamas crepitaban y bailaban, proyectando largas sombras sobre la alfombra persa. Sobre la repisa colgaba un retrato. Una mujer joven miraba desde el lienzo, su cabello oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros, su sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar la habitación más oscura. Tenía los ojos de José, esa misma profundidad imposible, pero donde los suyos guardaban sombras, los suyos guardaban luz. Isabela. José estaba sentado en un sillón de cuero frente al fuego, un vaso de líquido ámbar reposando intacto en la mesilla auxiliar. No llevaba chaqueta, su camisa blanca desabrochada en el cuello, las mangas remangadas para revelar antebrazos musculosos. Parecía cansado, humano, vulnerable de una manera que no había visto antes. Miraba el retrato con una expresión que me oprimió el pecho. Di un paso hacia atrás, con la intención de retirarme, de dejarlo solo con sus fantasmas. Entra. Su voz era tranquila, pero se oyó. No muerdo. Dudé, luego crucé el umbral. Mis piernas me llevaron a la silla frente a la suya, y me desplomé en ella, agradecida por su apoyo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El fuego crepitó entre nosotros, llenando el silencio de calidez. ¿Es ella?, pregunté finalmente, con los ojos fijos en el retrato. ¿Isabela? Sí, era hermosa, lo era todo. José levantó su whisky, lo agitó, lo dejó de nuevo sin beber. Le encantaban los libros, pasaba horas en esta habitación, perdida en historias. Le encantaba hornear, era malísima, pero nunca dejó de intentarlo. Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro.
Creía en las cosas buenas, en los finales felices, en la gente. Su sonrisa se desvaneció. Se enamoró del hombre equivocado, un soldado de mi organización. Juró protegerla con su vida. La mandíbula de José se tensó. Cuando la familia Petro vino por ella, él huyó, la dejó atrás para salvarse a sí mismo. ¿Qué le pasó? Las palabras flotaron en el aire, pesadas de pavor. La encontré en un contenedor en los muelles 3 días después de que la secuestraran. Su voz era hueca, ronca. Lo que le hicieron en esos 3 días no se merecía nada de ello. Era inocente, pura, y yo le fallé. Sentí que las lágrimas se acumulaban detrás de mis ojos. No por mí, esta vez, sino por él, por el peso que cargaba. Tuve una hija, me oí decir. Las palabras surgieron sin permiso, atraídas por la intimidad de la luz del fuego. Se llamaba Lila. Estaba embarazada de 5 meses cuando Carlos... No pude terminar. Me dijo que no merecía ser amada. Susurré. Todos los días durante 4 años. Me dijo que era inútil, que estaba rota, que nadie me querría nunca. Miré mis manos. Le creí. Los ojos de José encontraron los míos. En sus profundidades vi algo ardiendo. No lástima, no simpatía, sino rabia. Fría, controlada, absoluta. El hombre que te dijo eso, dijo suavemente, no merece respirar. Alargó la mano hacia la mesilla auxiliar y cogió un libro de bolsillo gastado, su lomo agrietado por innumerables lecturas. Me lo tendió. Este era el favorito de Isabela, dijo. Quería que lo leyera. Nunca lo hice. Cogí el libro, sintiendo su peso, su historia. Quizás puedas leerlo por los dos. Nuestros ojos se encontraron a través de la luz del fuego y por primera vez en 4 años, Maria Carter sintió algo que había olvidado que existía. Se sintió escuchada. A la mañana siguiente, José me encontró en la biblioteca. Me había quedado dormida en el sillón. El libro de Isabela aún aferrado a mi pecho. El fuego se había reducido a brasas. Se quedó en la entrada un largo momento, observando el suave subir y bajar de mi respiración antes de hablar. He arreglado para que veas a tu hermana. Mis ojos se abrieron de golpe. La reunión tuvo lugar en una habitación segura en el segundo piso, sin ventanas, una sola entrada. 2 de los hombres de José apostados fuera. Entendí las precauciones, aunque las resentía. Cada capa de seguridad era un recordatorio de que no estábamos realmente a salvo, de que Carlos todavía andaba por ahí, lamiéndose las manos rotas y su orgullo herido. La puerta se abrió. Sofía Carter se quedó inmóvil en el umbral, su rostro pálido, sus ojos enrojecidos por días de llanto. Tenía 19 años, con el mismo cabello oscuro que yo, las mismas facciones delicadas. Pero donde yo había sido vaciada por el sufrimiento, Sofía aún conservaba la suavidad de la juventud, de la inocencia aún no destruida. Por un latido, ninguna de las 2 hermanas se movió. Entonces Sofía emitió un sonido, un sollozo crudo y roto, y corrió. María, ¡oh Dios! ¡María! Se estrelló contra mí con la fuerza de un pequeño huracán. Sus brazos se apretaron fuerte alrededor de mi cuerpo. Jadeé cuando el impacto sacudió mis costillas en proceso de curación. El dolor se disparó blanco y caliente por mi costado. No la solté, la abracé con todo lo que tenía, hundiendo mi cara en su cabello, respirando el familiar olor a champú de vainilla y algo floral. 4 años de separación, de mentiras, de distancia cuidadosamente mantenida. Todo se derrumbó en un instante. Creí que estabas muerta, sollozó Sofía, sus palabras ahogadas contra mi hombro.
Dijeron que atacaste a Carlos y que te escapaste. Dijeron que estabas loca, que eras peligrosa, pero yo sabía que no era cierto. Estoy aquí. Acaricié el cabello de mi hermana con dedos temblorosos. Estoy aquí, Sofía. Estoy bien. Sofía se echó hacia atrás, sus manos enmarcando mi rostro. Sus ojos recorrieron los moratones que se desvanecían, el corte curado en mi labio, las sombras debajo de mis ojos. Luego su mirada bajó, vislumbrando las viejas cicatrices que asomaban por encima del cuello de mi blusa. Su expresión se hizo añicos. Sabía que algo andaba mal, susurró. Todas esas veces que cancelabas visitas, todas esas llamadas telefónicas donde tu voz sonaba extraña. Lo sabía, María. ¿Por qué no me lo dijiste? Me estabas protegiéndome dejándole que te matara, Sofía. Su voz se quebró, mintiendo para mí durante 4 años, haciéndome creer que todo estaba bien mientras él estaba. No pudo terminar. Los recuerdos me invadieron como olas. Todas esas llamadas telefónicas forzadas con Carlos escuchando en la habitación de al lado. Todos esos mensajes cuidadosamente elaborados. Estoy bien, Sofía. Solo ocupada. Ya sabes cómo es el trabajo. Me acabo de caer. Ya me conoces. Torpe como siempre. Mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Las lágrimas de Sofía caían libremente ahora. Me amenazó, ¿verdad? Por eso te quedaste. Por eso nunca te fuiste. No pude negarlo. La verdad estaba escrita en mi rostro. Oh, Dios. Sofía se desplomó contra mí de nuevo. Los sollozos sacudieron su delgada figura. Lo siento mucho. Debí haberme dado cuenta. Debí haber hecho algo. Debí haberte salvado. Me salvaste tú a mí. Mi voz era feroz, segura. Cada día, Sofía, cada vez que me hacía daño, cada vez que quería rendirme, pensaba en ti, tu sonrisa, tu risa, tu futuro. Rodeé su rostro con las manos, obligando a nuestras miradas a encontrarse. Fuiste mi razón para sobrevivir. Me salvaste con solo existir. Nos abrazamos en el silencio de esa habitación segura. 2 piezas rotas volviendo a unirse. Los años de dolor, de secretos, de aislamiento, nada de eso importaba ahora. Estábamos juntas, estábamos vivas. Estamos a salvo ahora, murmuré en el cabello de Sofía. Estamos a salvo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que eran una mentira. 2 semanas cambiaron todo y nada. Mis costillas sanaron lentamente, la aguda agonía desvaneciéndose en un dolor sordo que solo se disparaba cuando me movía demasiado rápido o respiraba demasiado profundamente. La doctora Rossi declaró mi recuperación notable, atribuyéndola a la juventud, la resiliencia y la atención médica de primer nivel. Los moratones de mi garganta se desvanecieron de púrpura a amarillo a nada, borrados como si nunca hubieran existido. Pero las cicatrices bajo la piel permanecieron. Pasaba mis días con Sofía, reconstruyendo el vínculo que Carlos se había esforzado tanto en destruir. Hablamos durante horas sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de convertirse en veterinaria. Evitábamos hablar del pasado, de los 4 años perdidos, del monstruo que me había robado la vida. Algunas heridas eran demasiado recientes para hurgar en ellas. Por la noche, me sentía atraída por la biblioteca. José solía estar allí, sentado en su sillón, mirando el retrato de Isabela. Rara vez hablábamos durante estos encuentros. No lo necesitábamos. Había una extraña comodidad en el silencio compartido, en la presencia de otra persona que entendía la pérdida sin necesidad de explicaciones. El día 15, todo cambió. Una criada apareció en mi puerta con un mensaje.
El señor Castellano solicitaba mi presencia en su estudio. Inmediatamente. Lo encontré de pie detrás de su escritorio, de espaldas a la puerta, mirando por los altos ventanales los jardines. La luz de la tarde proyectaba largas sombras por la habitación, tiñéndolo todo de un gris dorado. «Cierra la puerta», dijo sin girarse. Lo hice. En el escritorio frente a él yacía una serie de fotografías, extendidas como cartas en un terrible juego. Me acerqué, el estómago apretándose con cada paso. Las imágenes mostraban a Carlos. Estaba más delgado de lo que recordaba, su rostro demacrado, sus manos cubiertas por pesadas escayolas que se extendían más allá de sus muñecas. Pero sus ojos, esos ojos azules fríos, ardían con la misma inteligencia malévola que conocía demasiado bien. En las fotografías estaba junto a otro hombre, mayor, corpulento, con la cabeza rapada y tatuajes que se arrastraban por su cuello. Se daban la mano en lo que parecía ser un almacén, rodeados de hombres con armas automáticas. «Víctor Bulkov», dijo José, girándose finalmente para mirarme. «Jefe de la Bratva en Barcelona, el sindicato ruso». Mi boca se secó. ¿Qué hace Carlos con él? Vendiendo secretos. La voz de José era plana, controlada. Tu marido ha estado proporcionando a Bulkov información policial durante la última semana. Rutas de patrulla, códigos de la taquilla de pruebas, direcciones de casas de seguridad, ubicaciones de protección de testigos. ¿A cambio de qué? José me miró a los ojos. Mi cabeza y la tuya. Las palabras flotaron en el aire como humo. Esperé a que llegara el pánico. El corazón acelerado, la respiración superficial, la abrumadora urgencia de huir, pero nunca llegó. Había pasado 4 años siendo casada por Carlos Miralles. Esto era simplemente un nuevo capítulo en una vieja pesadilla. «Deberías dejarme ir», dije en voz baja. «Solo traigo problemas. Si me voy, quizás no». José rodeó el escritorio, acortando la distancia entre nosotros con pasos lentos y deliberados. Se detuvo a centímetros, más cerca de lo que nunca había estado. Su presencia llenó mis sentidos como una tormenta llenando el cielo. ¿Crees que le tengo miedo a los problemas? Su voz era baja, peligrosa. ¿Crees que construí este imperio huyendo de las amenazas? José, ya te he mantenido a salvo durante 2 semanas. Se inclinó más cerca, sus ojos perforando los míos. Te mantendré a salvo todo el tiempo que sea necesario. Eso no es una petición, María. Es una promesa. Mi corazón martilleó contra mis costillas en proceso de curación. ¿Por qué? ¿Por qué te importa lo que me pase? La pregunta resonó entre nosotros. José no respondió. Simplemente me miró. Me miró a través de esos ojos oscuros e ilegibles que guardaban secretos que yo no podía ni empezar a comprender. Afuera, el sol se hundió por detrás de la línea de árboles, sumiendo el estudio en sombras. Se avecinaba una guerra y Maria Carter se encontraba en su centro. La invitación llegó al atardecer. Una criada apareció en mi puerta, llevando una funda de ropa y una pequeña caja de terciopelo. Dentro de la funda colgaba un vestido de seda esmeralda que brillaba como la luz de la luna líquida, con mangas largas y una espalda baja. Dentro de la caja yacía una delicada cadena de platino con un colgante, un diamante en bruto, sin pulir, irregular e imperfecto, y de alguna manera hermoso. Una nota acompañaba los regalos, escrita con letra negrita y ladeada. Cena 8 Mainaiton, comedor formal J. Me quedé frente al espejo a las 7:50, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. El vestido se ajustaba a mi cuerpo en recuperación como una segunda piel.
Su color esmeralda resaltaba los destellos verdes de mis ojos. El colgante de diamante descansaba sobre mi clavícula, atrapando la luz con cada respiración. Parecía peligrosa, parecía viva. El comedor formal era una catedral de luz de velas. Cientos de llamas parpadeaban desde arañas y candelabros, proyectando sombras danzantes por las paredes. Una mesa para 20 personas había sido preparada para 2. Las sillas colocadas en un extremo, lo suficientemente cerca para conversar, lo suficientemente lejos para la propiedad. José se puso de pie cuando entré. Llevaba un traje negro, sin corbata, la camisa abierta en el cuello. Sus ojos oscuros me recorrieron lenta y deliberadamente, bebiendo cada detalle. Algo parpadeó en sus profundidades, algo hambriento, algo apenas contenido. ¿Te ves? Hizo una pausa, buscando las palabras. Peligrosa. Yo pensaba lo mismo. Cenamos en un silencio casi total, la tensión entre nosotros aumentando con cada plato. No era la tensión del miedo. Yo conocía esa sensación íntimamente. Había vivido dentro de ella durante 4 años. Esto era diferente, eléctrico, la anticipación de algo inevitable. Mientras se retiraban los platos de postre, José dejó su copa de vino y me miró a los ojos. «Puedo enviarte a Europa», dijo en voz baja. «Tengo contactos en Roma, París, Ginebra. Un nuevo nombre, una nueva vida. Estarías a salvo, libre, sola». «Sí», terminé. «¿Y tú?» La mandíbula de José se tensó. «Yo me quedo. Lidio con Carlos. Lidio con Volkov. Termino esta guerra antes de que comience. Solo». Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro, amarga y hermosa. «Siempre he estado solo, María. Desde que murió Isabela, yo...» Sacudió la cabeza. «Solo es lo que conozco». Me levanté de mi silla, rodeé la mesa lentamente, mi vestido de seda susurrando contra mis piernas, mi corazón martilleando contra mis costillas en curación. José me vio acercarme, pero no se movió. Su cuerpo rígido, sus manos agarrando los reposabrazos de su silla. Me detuve directamente frente a él. 4 años, dije suavemente. Estuve atrapada en el infierno durante 4 años. Cada noche soñaba con la libertad, con escapar, con correr tan lejos que Carlos nunca me encontrara. Alargué la mano y tomé la suya, levantándola del reposabrazos, acunándola entre mis palmas. «Tú me diste esa libertad. Derribaste mi puerta y me sacaste de ese apartamento y me diste algo que nunca pensé que volvería a tener. Yo, pero por primera vez en mi vida», continué, mi voz temblorosa, «no quiero correr». Levanté mi mano hacia su rostro, mis dedos rozando su mandíbula. Se quedó completamente inmóvil bajo mi toque, una estatua tallada en sombras y anhelo. «Quiero quedarme», susurré, «contigo». José cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, algo se había roto detrás del hielo, algo crudo y desesperado y dolorosamente humano. Cogió mi mano y la llevó a sus labios, presionando un beso contra mi palma. El gesto fue tierno, reverente, como si yo fuera algo precioso que él temía romper. «No sabes lo que pides», murmuró contra mi piel. «No soy un buen hombre, María. He hecho cosas. Sé exactamente lo que pido». Me incliné. Él se levantó para encontrarse conmigo. Sus labios se unieron a la luz de las velas, suaves al principio, tentativos, una pregunta hecha y contestada. Luego su mano se deslizó en mi cabello, acercándome más, y el beso se profundizó en algo feroz y desesperado y lleno de promesas. 4 años de soledad, 4 años de dolor.
Todo se derritió en la calidez de sus brazos. Entonces las luces se apagaron. Todas las velas se extinguieron a la vez, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Un latido después, el sonido de cristales rotos resonó desde algún lugar profundo de la casa. José retrocedió, su cuerpo instantáneamente tenso, su mano buscando el arma oculta bajo su chaqueta. «Están aquí», dijo. La mansión se sumió en el caos. Luces de emergencia parpadearon a lo largo de los pasillos, bañando todo en un resplandor rojo sangre que convertía los elegantes pasillos en algo sacado de una pesadilla. Las alarmas chirriaron a través de los altavoces, un sonido que yo nunca había oído en mis semanas aquí, un sonido que significaba que lo impensable había sucedido. La fortaleza había sido violada. José se movió con una velocidad aterradora. En un momento me estaba besando a la luz de las velas. Al siguiente me había tirado al suelo, su cuerpo cubriendo el mío como un escudo. Su arma apareció en su mano como si hubiera sido conjurada de la sombra. «Quédate conmigo», ordenó, su voz cortando el caos. «No te detengas por nada, ¿entiendes?» «Sí». Me levantó justo cuando las puertas del comedor se abrieron de golpe. Marco entró cargando, con el arma en alto, el rostro sombrío bajo las luces de emergencia carmesí. «Perímetro violado», informó, las palabras saliendo en rápida sucesión. «Han hackeado el sistema de seguridad, cortado la energía. Están dentro por las entradas este y oeste. Al menos 30 hombres. La habitación del pánico está aislada. Bloquearon el acceso al sótano. Tenemos hostiles en los niveles inferiores». La mandíbula de José se tensó. Pude verlo calculando, elaborando estrategias, encontrando caminos a través de un laberinto imposible. «El techo», decidió. «Sube el helicóptero al aire ahora». Ya llamé. 2 minutos. «¡Moveos!». Corrimos. Los pasillos por los que yo había deambulado en paz y silencio eran ahora una zona de guerra. Los disparos crepitaban desde algún lugar abajo. Rápidas ráfagas staccato que resonaban en las paredes de mármol. Cristales rotos. Hombres gritando en ruso. Me di cuenta de que la Bratva había llegado. José me mantuvo cerca, una mano agarrando la mía, la otra sosteniendo su arma con firmeza. Sus hombres se materializaron de puertas y nichos, formando una formación a nuestro alrededor. Una pared móvil de músculo y potencia de fuego. Llegamos a la gran escalera. Cuerpos cubrían los escalones, algunos con equipo táctico negro, algunos con los trajes del equipo de seguridad de José. El olor a cordita y cobre llenaba el aire. «¡María!». El grito cortó el caos. Mi cabeza giró. Sofía estaba en lo alto del rellano del segundo piso, todavía en pijama, su rostro blanco de terror. 2 de los hombres de José la flanqueaban, pero ella forcejeaba contra ellos, extendiendo la mano hacia mí. «¡Sofía!». Intenté soltarme, pero José me mantuvo firme. «Marco», ladró. «Lleva a la hermana al techo ahora. Nosotros vamos justo detrás». «No». La voz de Sofía se quebró. «Sofía, por favor, vete», grité. Mi corazón se hizo añicos incluso mientras hablaba. «Estaré justo detrás de ti, Sofía. Lo prometo. Vete». Marco agarró a Sofía por la cintura y la levantó en volandas, ignorando sus gritos mientras la llevaba hacia el 3er piso. Sus lamentos se desvanecieron en la distancia, engullidos por los sonidos de la batalla. José me tiró hacia adelante. «Vamos, tenemos que...». La explosión llegó sin previo aviso. En un momento estábamos corriendo. Al siguiente, el mundo se convirtió en fuego y trueno. La explosión surgió de algún lugar a nuestra izquierda, desgarrando la pared en una lluvia de yeso y llamas. La onda expansiva me levantó de mis pies y me arrojó hacia atrás. Caí con fuerza,
mis costillas recién curadas gritando en protesta. El humo llenó mis pulmones. El calor abrazó mi piel. No podía ver, no podía respirar, no podía pensar. María, la voz de José, en algún lugar del caos, desesperada y ronca. Intenté responder, pero mi voz solo produjo una tos. Me impulsé con brazos temblorosos, parpadeando a través del humo y el polvo. Una pared de llamas me separaba de donde había estado. A través del fuego, vislumbré a José, su rostro retorcido por el miedo. Un miedo real, mientras luchaba contra los brazos que lo sujetaban. «María, María, vete». Intenté gritar, pero la palabra salió como un susurro. «Saca a Sofía». El humo se espesó, engulléndolo de mi vista, y entonces me quedé sola. El pasillo este se extendía ante mí, lleno de humo y sombras danzantes. Detrás de mí, el fuego crepitaba y rugía, cortando la retirada. En algún lugar a lo lejos, el tiroteo continuaba con su percusión mortal. Maria Carter, la mujer que había pasado 4 años siendo salvada por otros, se puso de pie. Tendría que salvarse a sí misma. Tropecé entre humo y sombras. El pasillo este era un laberinto de destrucción. Vigas caídas, obras de arte destrozadas, llamas lamiendo el papel pintado. Me presioné la manga contra la boca, tratando de filtrar el aire tóxico. Mis ojos, llenos de lágrimas, lloraban sin control. Cada respiración era una batalla. Cada paso era una oración. Necesitaba encontrar las escaleras. Necesitaba llegar al techo. Necesitaba llegar a Sofía, a José, a la seguridad. Doblé una esquina y me detuve en seco. Carlos Miralles estaba en mi camino. Era una pesadilla hecha realidad. Su cabello dorado estaba apelmazado de ceniza y sudor. Su rostro, una vez tan hermoso, estaba retorcido en algo apenas humano. Una máscara de rabia y locura que me heló la sangre. Sus manos todavía estaban encerradas en escayolas. Pesados mazos blancos al final de sus brazos. Pero sus ojos eran lo peor. Esos ojos azules que una vez habían prometido amor, ahora ardían con algo mucho más oscuro. Obsesión, odio, la furia desesperada de un hombre que había perdido el control de todo lo que valoraba. «Finalmente te encontré, esposa». Su voz se deslizó por el humo como una serpiente. Di un paso hacia atrás. Las llamas crepitaban detrás de mí, cortando la retirada. «Se suponía que los rusos te traerían viva», continuó Carlos acercándose. «Pero sabía que huirías. Siempre huyes, así que vine yo mismo». Sonrió, un estiramiento grotesco de labios sobre los dientes. «¿Me echaste de menos? Ya no eres mi marido». Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba, más firmes. Algo había cambiado dentro de mí durante estas semanas en la casa de José. La mujer aterrorizada que se había arrastrado por el suelo de un baño se había ido. Alguien más estaba en su lugar. Carlos rió, un sonido como de cristales rotos. «¿Crees que un jefe de la mafia puede protegerte de mí? ¿Crees que alguien puede?» Se acercó, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el humo en su ropa, la locura en su aliento. «Eres mía, María, para siempre, hasta la muerte». Sostuve su mirada. «Entonces déjame ayudarte a morir». Me moví antes de que pudiera reaccionar. Mi mano se cerró alrededor de un candelabro caído, latón pesado, sólido como un arma, y lo blandí con cada pizca de fuerza que poseía. El impacto golpeó a Carlos en la mandíbula, haciendo que su cabeza se girara de lado, haciéndolo tambalearse. Rugió de furia y cargó. Nos estrellamos contra la pared juntos. Sus brazos engalanados con escayolas se balanceaban como garrotes. Me agaché, me retorcí.
Luché con la ferocidad desesperada de un animal acorralado. Había pasado 4 años aprendiendo a sobrevivir a la violencia de este hombre. Ahora convertí ese conocimiento en un ataque. Mis dedos encontraron un trozo de cristal de un espejo roto. Lo clavé en su hombro sin dudarlo. Carlos gritó. La sangre brotó por su camisa, pero no se detuvo. Su brazo me golpeó en el pecho, tirándome al suelo. Antes de que pudiera levantarme, él estaba encima de mí, sus rodillas clavándome las caderas, su escayola presionando mi garganta. Te di todo, gruñó, presionando con su peso. Un hogar, un nombre, una vida, y me traicionaste por un asesino. Garré sus brazos, pero las escayolas eran inamovibles. La presión en mi tráquea aumentó. Estrellas explotaron ante mi vista. ¿Lo dejaste tocarte? La voz de Carlos bajó a un susurro. ¿Lo dejaste tener lo que me pertenece? No podía respirar, no podía pensar. El mundo se reducía a un solo punto de oscuridad. Entonces, un disparo. Carlos se tambaleó hacia un lado, un chorro de sangre brotando de su hombro. Su peso se levantó de mi garganta mientras caía rodando, aullando de dolor. José estaba al final del pasillo, su arma en alto, su rostro tallado en granito. La sangre goteaba de una herida en su frente. El hollín le ennegrecía la ropa, pero sus ojos, esos ojos oscuros y mortales, estaban fijos en Carlos con intención asesina. Aléjate de ella. Carlos luchó hasta ponerse de rodillas, agarrándose el hombro sangrante. Es mi esposa, Castellano. Es a la que protegeré a toda costa. Los dos hombres se enfrentaron a través del corredor lleno de humo. El dedo de José se apretó en el gatillo, pero yo ya no los observaba. Mis ojos habían encontrado algo más. Detrás de Carlos, parcialmente oculto por los escombros, un tanque de propano del sistema de calefacción de emergencia yacía de lado. Una grieta recorría su superficie. El gas silbaba suavemente en el aire. La pistola de Carlos yacía en el suelo, soltada durante nuestra lucha. A 1 metro de distancia, al alcance. Me moví, mis dedos se cerraron alrededor de la fría empuñadura de metal. Levanté el arma, pero no hacia Carlos. Apunté al tanque. ¡María, no! La voz de José, aguda con la comprensión, apreté el gatillo. La explosión fue instantánea. Una pared de calor y luz que consumió todo a su paso. José se lanzó hacia adelante, derribándome, cubriendo mi cuerpo con el suyo mientras la bola de fuego estallaba detrás de nosotros. El grito de Carlos duró solo un segundo. Luego las llamas lo engulleron, lo devoraron, lo convirtieron en nada más que ceniza y memoria. Cuando el rugido se desvaneció, levanté la cabeza. El pasillo era un infierno, y en su corazón, donde Carlos Miralles había estado de pie, no había nada más que fuego. José me ayudó a ponerme de pie, sus manos suaves a pesar del caos. ¿Estás herida? Miré las llamas que habían consumido al hombre que me había atormentado durante 4 años, al hombre que había matado a mi hija, al hombre que había intentado destruir todo lo que amaba. Se acabó, susurré, y por primera vez lo creí. El helicóptero rasgó el cielo nocturno, dejando atrás la mansión en llamas. Me arrodillé en el suelo metálico, mis manos presionadas con fuerza contra el costado de José. La sangre se filtraba entre mis dedos, cálida, constante. Demasiado. Una bala lo había alcanzado durante nuestra huida, perforando sus costillas mientras me protegía de la última ráfaga de disparos. Ni se te ocurra morir, José Castellano. Mi voz se quebró, pero mis manos permanecieron firmes. La enfermera que una vez fui resurgió de las cenizas de todo lo que Carlos había destruido, tomando el control cuando el pánico amenazaba con abrumarme.
Los ojos de José se abrieron con un aleteo, aunque pálidos por la pérdida de sangre. Incluso con la muerte acechando, logró un fantasma de sonrisa. No pensaba hacerlo. Sofía estaba acurrucada en la esquina, las lágrimas corrían por su rostro, pero viva, íntegra, a salvo. Marco ladró coordenadas por su radio, guiándolos hacia la casa de seguridad, una instalación médica escondida en los Pirineos, lejos del caos de Barcelona. Aterrizaron en un claro rodeado de pinos. La doctora Rossi ya esperaba. Su equipo quirúrgico preparado y listo. José fue llevado adentro en una camilla. Yo corría a su lado, negándome a soltar su mano hasta que llegaron a las puertas de la sala de operaciones. Necesito ayudar, insistí. La doctora Rossi me estudió por un momento. El vestido empapado de sangre, el rostro manchado de hollín, el acero en mis ojos, y asintió. Prepárese. La cirugía duró 4 horas. Trabajé junto al equipo médico. Mi entrenamiento regresó como memoria muscular. Mis manos firmes incluso mientras mi corazón se fracturaba con cada pitido del monitor. Le sacaron la bala, repararon el daño, cerraron las heridas. Cuando terminó, José yacía inconsciente en una habitación privada, las máquinas rastreando sus signos vitales, su pecho subiendo y bajando con una regularidad tranquilizadora. Me desplomé en la silla junto a su cama y no me moví. 2 días después, José abrió los ojos. Lo primero que vio fue a María desplomada en la silla a su lado, sus manos todavía agarrando las suyas, su rostro tranquilo en un sueño agotado. La luz del sol se filtraba por la ventana, pintando sus facciones de oro. La observó por un largo momento, memorizando la forma en que la luz se atrapaba en su cabello. Luego le apretó los dedos. Mis ojos se abrieron de golpe. Por un latido, el miedo cruzó mi rostro. El terror instintivo de alguien que había pasado años despertando a la violencia. Entonces lo vi. Vi sus ojos abiertos y conscientes, y el miedo se derritió en algo infinitamente más suave. «Te quedaste», murmuró José, su voz ronca por la falta de uso. Dije que lo haría. El silencio se extendió entre nosotros, cómodo y cálido. «¿Carlos?», preguntó finalmente. Mi expresión no vaciló. «Muerto. Lo maté». «¿Cómo te sientes?». Consideré la pregunta, realmente la consideré, buscando en lo más profundo de mi corazón la respuesta. «Libre». José extendió la mano, su movimiento lento y cuidadoso, y acunó mi rostro en su palma. Su pulgar secó una lágrima que no me había dado cuenta de que estaba derramando. «No te salvé por el teléfono de Isabela», dijo en voz baja. «Te salvé porque en el momento en que leí ese mensaje, supe que eras una luchadora. Isabela se rindió al final. Aceptó su destino. Sus ojos sostuvieron los míos, oscuros y profundos, y llenos de algo que yo apenas empezaba a comprender. Tú nunca lo hiciste. Cerraste esa puerta del baño. Enviaste ese mensaje. Elegiste sobrevivir». Me incliné hacia su toque. «Me quieres porque no morí. Te quiero porque elegiste vivir». Un mes después, estaba en el balcón de la nueva finca de José, observando el horizonte de Barcelona brillar en la distancia. Tanto había cambiado. Sofía había regresado a la universidad, rodeada de seguridad. Ella fingía no darse cuenta. El imperio castellano había absorbido el caos del ataque y emergido más fuerte. La muerte de Carlos Miralles había sido declarada un accidente, una explosión de gas durante una invasión domiciliaria. Nadie lo cuestionó, nadie se atrevió. Pasos se acercaron detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién era. José estaba a mi lado, su presencia cálida y sólida,
su hombro rozando el mío. Volkov sigue por ahí, dije en voz baja. Sí, la guerra no ha terminado. Nunca termina en mi mundo. Me giré para mirarlo y él vio la transformación que se había estado gestando desde la noche en que envié un mensaje al número equivocado. La mujer asustada había desaparecido. En su lugar estaba alguien forjada por el fuego, templada por el sufrimiento, endurecida en acero. Enséñame, dije. José arqueó una ceja. ¿Enseñarte qué? A luchar, a proteger a la gente que amo. Mi barbilla se levantó, mis ojos brillando con tranquila determinación. Ya no quiero ser salvada, José. Quiero estar a tu lado. Quiero ser tu igual, no tu carga. Me lo estudió por un largo momento. Esta mujer que se había arrastrado por el suelo de un baño con las costillas rotas, que había matado a su abusador con sus propias manos, que había elegido la vida cuando la muerte habría sido más fácil. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. De acuerdo, María Carter, dijo. Empezamos mañana. Le devolví la sonrisa, una sonrisa real, brillante y feroz y llena de promesas. Había enviado un mensaje al número equivocado. Había invocado accidentalmente al diablo, y el diablo se había enamorado de ella. Pero María Carter no era un ángel esperando ser salvado. Era una tormenta aprendiendo a destruir. Y la guerra solo acababa de empezar, o eso creía yo entonces. ¿Realmente hay un fin para las guerras que uno lleva dentro? No lo sé. A veces me despierto con la sensación de que Carlos sigue respirando en algún lugar, de que el fuego de la mansión aún arde. Otras veces, al lado de José, siento que el mundo se ha vuelto a alinear. Lo que sí sé es que ya no soy la María que se arrastraba por el suelo. Esta nueva María, forjada por el dolor y la determinación, está aprendiendo a navegar por este nuevo y peligroso mundo. Nada es perfecto, ni claro, ni lo será. Pero es mi vida, y estoy dispuesta a pelear por ella.